Buenas noches, profesor. En esta parte voy a exponer acerca de los cálculos y la selección de interruptores termomagnéticos, tanto como diferenciales. Bueno, primero que nada tengo que hablarles sobre los cálculos justificativos que se necesitan para la selección de estos interruptores. Estos cálculos se hacen previamente visualizando el plano, bueno, para así poder ver dónde se van a usar los interruptores y también cuántos diferenciales puede haber o cuántos elementos de estos dos podemos obtener. Bueno, vamos a desglosar este proceso en tres partes principales. Primero sería el cálculo de la corriente, la selección del interruptor termomagnético y del diferencial. Para empezar tenemos el cálculo de la corriente. Para calcular la corriente nosotros utilizaremos la fórmula activa, la cual es, ¿cómo se llama? La cual es la potencia activa entre raíz de 3 por el voltaje en línea y el factor de potencia. Veamos un ejemplo mejor para entender este proceso. En este caso utilicé los datos de la zona 3, que en esencial es el motor pequeño. Los datos iniciales, como vemos, es la potencia activa, la cual es 4366.83 watts, y el voltaje en línea, la cual es 380 para todos en general, junto con el factor de potencia, la cual es 0,85. Como vemos, aquí ya fue calculado la corriente y al final nos queda como 7,805 amperios. Bueno, voy a pasar a la parte número 2, la cual es la selección del interruptor termomagnético. Bueno, explicaré algo breve de por qué es necesario. El interruptor termomagnético se selecciona considerando la corriente nominal. La corriente nominal de este interruptor es algo como que tú agarras el elemento y ya tiene una corriente superior, tiene una corriente establecida la cual no debe superar para que este elemento funcione de manera adecuada. Bueno, este también tiene márgenes de seguridad para poder proteger nuestro equipo contra sobrecargas y cortocircuitos generalmente. Bueno, esta corriente nominal en su mayoría debe ser superior a la corriente calculada del aparato que vayamos a proteger. ¿Por qué es importante? Si un motor cualquiera o consume demasiada corriente, más de lo debido, más de lo que viene en su nómina, pues entonces puede ocurrir un fallo, una sobrecarga. Pues entonces lo que hace este interruptor es simplemente desconectar, quitarle corriente para poder evitar posibles daños. En este caso, en cortocircuitos, el interruptor interrumpiría el cortocircuito rápidamente, protegiendo el estado de, el estado de, el estado de nuestra máquina, como también previendo posibles incendios, lo cual podría suceder. Para este ejemplo, voy a usar un ejemplo de la zona 1, el motor grande. Los datos iniciales serían la potencia de 25.577,14 watts y el voltaje en línea de 380 voltios con el factor de 0,91. El cálculo de la corriente sería el siguiente, la cual lo tenemos en pantalla. Para este caso seleccionamos un ITM, un interruptor termomagnético de 50 amperios. Este lo consideramos porque es un valor superior a la corriente calculada, así proporcionando un margen de error de seguridad para posibles sobrecargas. Bueno, ahora pasaré al paso número 3, la selección del interruptor diferencial. El interruptor diferencial sirve para protegernos a nosotros contra fugas a tierra. Este se debe elegir con una sensibilidad previa, adecuada para detectar pequeñas corrientes de fuga y desconectar el circuito antes que ocurra un accidente o, bueno, para evitar el peligro principalmente. Este es importante porque, o sea, para la protección personal, detecta pequeñas fugas y pues lo que hace es evitar el peligro mayormente a las personas y bueno, lo que hace principalmente es conectar el circuito antes de que ocurra un choque eléctrico y nada más. Ya. En este caso utilicé un ejemplo en la zona de la compresora. Los datos iniciales son la potencia en 7.992,86 watts, el voltaje en línea de 380 voltios y el coeficiente en 0,85. El cálculo de la corriente, como vemos, ya se calculó previamente y en este caso sería 14,287, lo cual ahora nos indica que tenemos que buscar un elemento necesario para este. Como ya sabemos, debería ser superior a la corriente ya encontrada. Para este caso, se selecciona un ITM de 16 amperios y un interruptor diferencial, lo cual es ahora
de 20 amperios. ¿Cómo se llama? El utilizar esto es principalmente en empresas o industrias donde se trabaje con altos voltajes, en lo cual nosotros podemos estar seguros al tener que manipular o al entrar en contacto con estos. Bueno, para esta última parte, lo que es, tengo que hacer la selección del interruptor termomagnético general y también del diferencial para el general también. El cálculo de corriente es distinto a los anteriores, ya que de este depende la suma de todos de todas las corrientes ya encontradas del motor pequeño, el motor grande, la zona 1, la zona 2, la zona compresora, dependiendo de cuántos elementos hay. Bueno, este sería la multiplicación de los elementos más la suma de todas las corrientes. Para este caso, la corriente total nos salió de 240.7 amperios. Para el interruptor termomagnético general, tendríamos que seleccionar uno superior. En este caso, como es 240, escogeremos el interruptor termomagnético de 250. Este valor lo que nos hace es proporcionarnos un margen de seguridad general para así poder establecer todo como debería de estar en orden. Para el interruptor diferencial seleccionamos uno de 250 amperios, la cual es el mismo valor que el interruptor termomagnético. En esto no habría ningún problema y esto nos garantiza que nos vamos a proteger nuestro sistema en el que estemos trabajando y protegernos a nosotros mismos contra incendios y posibles descargas. Bueno, en resumen, en la selección adecuada de estos elementos, tanto el interruptor termomagnético como el diferencial, se basa en cálculos precisos. Es decir, los cálculos deben ser precisos acerca de los aparatos que vamos a manipular y con los cuales estemos trabajando. Y después de esto, utilizar los márgenes adecuados de seguridad para poder comprar estos elementos. Estos dispositivos son 100% esenciales para garantizar la protección nuestra, del personal, del equipo y de las instalaciones eléctricas. Muchas gracias, profesor.